¿Cómo están, amados hermanos? Dios les bendiga. Queremos dar gracias a Dios por este día más que Él nos da, que Él nos concede, y también de poder compartir con ustedes la preciosa palabra del Señor. Hemos venido este tiempo enseñando una serie de mensajes llamada Entendiendo los tiempos de Dios, porque hemos creído que es propicio, es necesario, sobre todo los tiempos que estamos viviendo, donde tenemos que hablar de la venida del Señor y de las señales que el Señor, y no solo Jesucristo, sino que el apóstol Pablo, los profetas, ¿no es cierto?, nos anunciaron. Necesitamos traer claridad, traer luz, para que el Señor pueda guiarnos en este tiempo que estamos viviendo. Así que la serie de mensajes Entendiendo los tiempos de Dios, también hemos querido traer al conocimiento, ¿no es cierto?, de la iglesia algunas señales que la Biblia nos deja con respecto a su venida. Y esta semana hemos estado hablando sobre las señales de Jesús, ¿no es cierto?, sobre lo que Cristo habló ahí en Mateo capítulo 24, de las señales que habrán, los acontecimientos que habrán antes de su venida. Así que queremos invitarte a que aquellos que no se han suscrito puedan activar la campana, ¿no es cierto?, puedan suscribirse al canal y estar compartiendo con otros también la enseñanza de la palabra del Señor. Estas son cápsulas de enseñanza en los cuales hemos tocado algunos temas, señales, pero lo más importante, hemos tocado la palabra del Señor. Hay que recordar que una de las características que tendrán los falsos maestros es que apartarán su oído de la verdad. Entonces nosotros hemos querido ir a la verdad, ir a la fuente de la verdad, ¿no es cierto?, que es la palabra de Dios, pero también hablar de aquellas palabras en sus textos originales, de aquellas palabras en su etimología, ¿no es cierto?, tanto en el hebreo como en el griego, para poder traer luz y entender más allá de lo que dice el texto en español, ¿no es cierto?, sino que también entender la intención de la cual quisieron escribir aquellos santos hombres de Dios. Así que queremos invitarte en esta hora, que puedas conectarte, que puedas tener un tiempo de poder escuchar y ver esta serie de mensajes, Entendiendo los tiempos de Dios, con el tema Las señales de Jesús, número 2. Bueno, mis amados, acá estamos yendo a poder escudriñar la palabra del Señor y poder entender los tiempos de Dios. El tema que hoy día nos convoca, vamos a hablar sobre las señales de Jesús, y vamos a entender que en el libro de Mateo capítulo 24, al comienzo, Jesús no solamente habla de unas señales, sino que habla de varias señales. Y la palabra señal en el griego es la palabra semeión, que es un indicio visible de que algo sucederá. O sea, cuando hablamos de señal en el término griego, estamos hablando de que nos está dando un indicio de algo que va a suceder, es un acontecimiento que va a pasar. La palabra semeión tiene que ver con algo que es un acontecimiento, una señal de que ese acontecimiento va a suceder. Eso es lo primero que tenemos que entender. Y entonces, cuando vamos a la palabra del Señor, a lo que Cristo nos está enseñando en Mateo capítulo 24, nos vamos a encontrar con que lo primero que le preguntan los discípulos al Señor es sobre qué señales habrán del tiempo del fin y de su venida. Le habla de dos cosas, entendiendo los hebreos que la venida del Señor es un proceso, como hemos dicho, que comienza con el arrebatamiento de la iglesia, la venida del Señor, ¿no es cierto?, y viene una serie de acontecimientos, de juicios sobre la tierra, y terminando, ¿no es cierto?, con la venida gloriosa del Señor, con el ejército del cielo, ¿no es cierto?, a pelear por Israel, etcétera, etcétera, y a establecer también su reino milenial. Entonces, pero acá a lo que tenemos que abocarnos precisamente es que los discípulos le hacen esta pregunta porque ellos entendían que la venida del Señor era una serie de acontecimientos. Por eso que le habla cuál será la señal de tu venida y del fin de los tiempos. Le está hablando de dos acontecimientos, de dos kairos, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan que hablamos de la palabra kairos y cronos cuando hablamos de las señales, ¿no es cierto?, de tiempo y sazones o razones? Estamos hablando de kairos y cronos, de un tiempo determinado y tiempos específicos. Eso es lo que los mismos apóstoles le están preguntando al Señor. Entonces le hablan y le piden una señal. Y sabemos que hay varias señales de las que Cristo
nos habló, como la semana pasada estuvimos hablando de una de ellas, pero también hay una señal clara que también el Señor la habló y la dijo, que es que en el último tiempo, en Mateo capítulo 24, versículo 11, dice: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. ¿Se acuerdan que la semana pasada hablamos de que en el versículo anterior a este hablamos de que muchos se entregarían unos a otros, ¿no es cierto? Se aborrecerían unos a otros, hablando de los hermanos de la iglesia, y el amor de muchos se iba a enfriar. Entonces aquí hay otra señal que se alinea netamente con lo que es la apostasía, con los días de apostasía. Entonces el Señor nos está dando una señal que en los últimos días, antes de que Él venga por su iglesia, antes de que Él venga y retorne, ¿no es cierto?, habrá una señal clara en la iglesia. Esta no es una señal al mundo, sino que es una señal a la iglesia, y dice que muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. O sea que una de las señales que vamos a ver más recurrentemente en estos días es que se levantarán muchos falsos profetas. ¿Se acuerdan que yo les dije que en los días de la iglesia, los días del apóstol Pablo, de los apóstoles, quizás ellos lidiaron con un número de doctrina, de falsa doctrina, o con algunos hombres que se levantaron, ¿no es cierto?, predicando falsa doctrina? Las grandes luchas del apóstol Pablo quizás no fue con tanta herejía como lo hay hoy día, sino que él peleaba con aquellos que querían hacer volver a la iglesia al judaísmo, con aquellos que andaban judaizando, pero quizás no fueron tantas las doctrinas. Vemos en el libro de Apocalipsis la doctrina jezabélica, la doctrina de Balaam, pero no vemos tantas doctrinas como hoy en día, cómo se han acrecentado, y esa es la señal, mis amados hermanos y hermanas, que en el último tiempo estas señales acrecentarán. Porque tú me puedes decir: pero pastor, siempre han habido falsos profetas. El tema, la señal clara es que en el último tiempo, en los últimos días, en los postreros días, esto va a aumentar, dice: y se levantarán muchos falsos profetas. Amén. Entonces lo primero que tenemos que entender, que se levantarán falsos profetas. La palabra falso profeta en el griego es la palabra pseudo profetes, que significa un impostor religioso. O sea que la gente que se levantará en estos días van a ser impostores religiosos, van a ser gente que va a tener apariencia, ¿no es cierto?, de un hombre, de un siervo de Dios, pero realmente serán impostores religiosos. Eso es lo primero que nosotros tenemos que entender y determinar como señal. Y dice que van a aparecer muchos falsos profetas. Eso quiere decir que no van a ser uno, no van a ser dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco, sino que van a ser multitudes, van a ser muchos a lo largo del planeta Tierra. A lo largo de este planeta van a ser muchos los falsos profetas que se levantarán en estos días. No serán dos ni tres, como dijimos anteriormente, sino que serán muchos los que se levantarán. ¿Y qué características van a tener? Que van a ser falsos maestros, falsos profetas, como dijimos delante, van a ser impostores religiosos. Me gusta esa palabra porque es más clara de poder entender. Serán impostores religiosos y su objetivo será engañar a muchos cristianos. Ahí en 2 de Timoteo 3, del 1 al 5, que lo hemos tocado en otras ocasiones, dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Y el versículo 5 dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, Pablo le dice a Timoteo. Miren, pareciera que uno está leyendo solamente el carácter de los hombres, cómo sería la sociedad. Pero Pablo no solamente está hablando del carácter del hombre de los últimos días, sino que también está apuntando a hombres de Dios, porque dice que tendrán apariencia de piedad, van a parecer pastores, van a parecer profetas, van a parecer maestros, pero serán pseudos profetas, serán pseudos maestros, serán, como dijimos delante, ¿no es cierto?, la frase
van a ser hombres impostores religiosos. Eso es lo que ellos van a hacer, impostores, van a estar falsificando, van a estar engañando a la gente. Entonces dice que van a tener apariencia de piedad, pero van a, ¿cómo es que se llama? Dice acá, van a negar la eficacia de ella. Se van a levantar hombres con estas características. Van a parecer hombres piadosos, pero en realidad serán falsos. ¿Cuál será su objetivo? Engañar a la iglesia de Cristo. ¿Cuál será su propósito? Engañar al rebaño de Dios. La palabra dice que su arma, o el arma más poderosa, dice que será engañar a muchos. Y mire lo que dice la palabra en su texto original. La palabra engañar es la palabra planao, que significa errar, hacer extraviar, y también significa seducir. O sea que ellos van a utilizar esta arma del engaño para hacer extraviar al rebaño, para hacer extraviar a los hermanos. Pero ¿cómo lo van a hacer? Seduciéndolo. Con palabras lindas, con palabras bíblicas, ¿no es cierto?, transgiversando la verdad, con tantas herejías como ya hemos venido escuchando. Entonces ellos van a usar esas artimañas, como también dice la palabra, y van a seducir. Y la palabra poloi, que también la han traducido como muchos, no es muchos, sino que es multitudes. Y la palabra se está refiriendo en el griego a tribus, se está refiriendo a países, a naciones. Eso es lo que la palabra poloi está diciendo. No es solamente van a engañar a un puñado de personas que son muchos, sino que la palabra poloi está diciendo que engañarán a multitudes, o sea, como la cantidad de un pueblo, como la cantidad de una nación. Ese tipo de número de cristianos va a ser engañado en estos días. O sea que el propósito de nuestro enemigo no es solamente que algunos sean engañados, no solamente algunos los va a seducir, sino que muchos serán, multitudes serán engañadas. Mire qué increíble, hermano, porque esta es un arma que el enemigo ha tenido y ha usado desde principios de la humanidad, desde la creación, el engaño. Y es la misma arma que va a utilizar en los últimos días para engañar a muchos en la iglesia. Por eso que versículos anteriores al del 11 dice que muchos en aquel tiempo tropezarán. Así que, hermanos míos, tenemos que estar atentos ante estas falsas profecías, ante lo que escuchamos. Yo no te estoy diciendo que no escuches o veas los videos en YouTube. De hecho, nosotros estamos predicando en estos medios, en estos canales de los medios sociales, ¿no es cierto? Pero que tú sepas a quién estás escuchando. Si realmente los maestros que tú estás oyendo han apartado su oído de la verdad, han escuchado espíritus engañadores. Si lo que te están hablando está realmente basado en la Sagrada Escritura. Y si ellos te citan los textos originales, tienes que preguntar, tienes que meterte a la fuente, tienes que preguntarle a los maestros que conocen las lenguas originales para poder comprender qué es lo que está hablando el predicador o aquel que está enseñando. Amén. Así que lo primero que ellos van a usar va a ser el arma del engaño, que es un arma tan vieja, ¿no es cierto?, tan antigua como el mismo adversario. Entonces, pero van a engañar a muchos y van a ser multitudes las que se van a engañar. Entonces, ¿cuál será el arma? El engaño. Primera de Timoteo 4:1, que la hemos leído en otras ocasiones, dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros días, en los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe, abandonarán la fe. Y dice, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Mira qué increíble, porque los falsos profetas está ligado a esta enseñanza, al engaño. ¿Qué es lo que van a hacer ellos? Van a escuchar a espíritus engañadores y a doctrina de demonios, que es lo que hemos venido anunciando semana tras semana. Espíritus que les van a engañar. Va a ser mucho más fácil muchas veces el que entre comillas, Dios te haya revelado un sueño en que tú tengas que escudriñar la palabra del Señor. En muchas ocasiones en este tiempo o en ministerio, en iglesia, van a estar los sueños, las visiones que son de Dios y nosotros creemos en sueños y visiones, pero las vamos a poner por sobre lo que dice la palabra del Señor. Y es ahí donde si tú no sabes diferenciar, es ahí donde si no hay palabra de sabiduría, si no hay hombres maestros de Dios, profetas que sepan interpretar sueños, es ahí donde muchos van a escuchar a espíritus
espíritus de engaño, a doctrina de demonios. Van a haber doctrina en estos días y como ya hemos venido escuchando, doctrinas que van a nacer en el mismo infierno. Y hombres que no leen Biblia, hombres que están copiando mensajes de YouTube, mensajes de Facebook, van a ser el campo propicio para que el enemigo siembre aquellas doctrinas, porque les va a ser más fácil escuchar la voz de un hombre que poder escuchar la voz de Dios a través de la Sagrada Escritura. Porque al escuchar la voz de un hombre puedes invertir 40 minutos, pero para escuchar la voz de Dios en la Sagrada Escritura va a estar 2, 3 horas, 4 horas de leer la palabra y un tiempo más de oración, 1 hora más de oración. Entonces, ¿qué va a ser más fácil en estos días? Escuchar al apóstol, escuchar al profeta, escuchar al maestro. Pero si tú no basas lo que ellos están hablando a través de la Escritura, déjame decirte que vas a ser de aquellas multitudes que van a ser engañadas. Usarán estas armas, doctrinas para seducir al pueblo del Señor, doctrinas falsas. Miren lo que dice Pablo cuando él sabe ya que va a partir, ¿no es cierto?, a la presencia del Señor. En Hechos 20:29 dice: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Y Pablo tenía en aquellos días esta preocupación. Mis hermanos, la preocupación de Pablo, aunque no estaba tan aumentada como estos días la falsa doctrina, los falsos maestros y falsos profetas, sino que en los días de Pablo quizás había minoría, pero él ya tenía preocupación, porque él sabía que cuando él partiera al cielo iban a quedar lobos, maestros, falsos profetas que iban a ser lobos rapaces y que no iban a perdonar al pueblo. Hombres que se han corrompido, hombres que hoy día están predicando por una posición, por dinero. Hombres que hoy día están predicando mensajes que convienen, mensajes que no hacen daño, mensajes que no van a causar un cambio en el hombre o en la mujer de Dios. Están predicando hoy día palabras que solamente adulan a los demás. Están predicando o en vez de darle un plato sólido a la iglesia, en vez de darle vianda, en vez de darle comida sólida, legumbres, están dándole sopas, le están dando un caldo, una sopa que no alimenta. Y esa era la preocupación del apóstol Pablo. Quizás el apóstol Pablo leyó las palabras de Jesús ahí en Mateo 11. A lo mejor él oyó lo que los discípulos estaban escribiendo en aquellos días o lo que el Señor le había enseñado en aquellos días. Que se levantarían en los últimos días falsos profetas y engañarían a multitudes. Usarían las artimañas del engaño y no iban a perdonar al rebaño. En otras palabras, en vez de servir al rebaño, se iban a aprovechar de él. Mis hermanos, tienes que saber discernir a quién estás oyendo hoy en día, a quién estás siguiendo hoy en día. Son días difíciles, son días peligrosos. Necesitas entender los días que estamos viviendo. Necesitas comprender en estos últimos días, en esta última década, una de las cosas que más ha crecido en la iglesia no ha sido multitudes a los pies de Cristo. Han sido falsas doctrinas, han sido falsas enseñanzas. Pero es solamente el principio, porque los años que quedan vamos a ver un aumento. Van a aparecer pseudos profetas, obreros fraudulentos, falsos obreros se van a levantar y van a predicar con elocuencia, va a haber gracia en ellos, pero han negado la eficacia del Señor. Se han ido tras otros caminos, han seguido el camino de Balaam, el camino de Jezabel y otros caminos que siguieron los profetas en la antigüedad. Así que mi hermano amado, hermana amada, estate atento de los falsos profetas que se levantarán en este tiempo. Apartarán su oído de la verdad, no predicarán de Cristo, sino que predicarán de su propio ego y orgullo y se jactarán de lo que tienen. Así que yo quiero dejarte con esta misma preocupación que tenía el apóstol Pablo. Preocúpate por tu rebaño, preocúpate por tus hermanos, porque vendrán tiempos donde los lobos no van a perdonar a las ovejas. Así que yo quiero dejarte con esta señal y que la puedas meditar. Mi hermano, Dios te bendiga, que el Señor te fortalezca cada día y sigue la sana doctrina. No apartes tu oído de la verdad. Se despide el pastor Vladimir Cataldo del Ministerio Tabernáculo de Adoración para todas las naciones, con la serie de mensajes Entendiendo los tiempos de Dios. Dios te bendiga.